Señor, por el privilegio bendito de estar aquí en tu templo adorándote. Recibe a cada uno de mis amados su adoración y que el Espíritu Santo siga con nosotros después del hermosísimo mensaje de la escuela sabática. Que al abrir aquí a esta hora tu palabra, tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias por estos días que eres tan lindo, Dios. Con el asunto del eclipse nos hiciste ver otra vez tu poder, tu grandeza, la gloria que tenemos de ser hijos de un Padre como tú. Y Padre lindo, esta nieve que tú ya tenía en el caso de tu siervo años que no la veía, tu poder está allí. En un momento tapizaste a Denver. Gloria a tu nombre. Amén. Y gracias porque a pesar del frío, aquí están mis amados. Danos el pan que necesitamos en esta hora. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Qué alegría verlos, saludarlos. Y aunque noto ausencias que ya no vamos a ver aquí, estuvimos orando allá en casita por nuestra hermanita, los familiares de Rosita Méndez, su esposo, y ahora por la familia Barrios. Pero los vamos a ver en el reino de los cielos. Sigamos orando por nuestro pastor, que Dios le dé salud, aunque ya se va de aquí pronto, que donde vaya él, Dios lo acompañe. Yo amo mucho al pastor Balaguer, porque muchos años estuvo allá en las montañas. Cuando alguien está en las montañas, oren por esos santos, porque no hay lugar por lo pronto para ocuparlos acá abajo en algún distrito. Y ellos, yo no sé cómo se mantienen porque les dan solo un medio salario. Y luego yo lo miraba a él y miraba a sus hijos ya en edad de estudios superiores. Yo no sé cómo le harían, la verdad, económicamente. Sin duda porque pues el pastor tiene una esposa de oro, como todas las mujeres aquí, digan amén, que les ayudan a sus esposos trabajando también, ¿verdad? Estoy súper feliz porque como ya lo dijeron desde que llegamos, gracias por ese cariño. Está aquí una parte de la Chaconiza. Somos 100 adventistas del séptimo día para gloria del Señor. Ese es mi mayor orgullo, ¿no? Y esta mañana me acompaña el más bebé de la familia, Arturo, su esposita Elizabeth. Él es anciano de la iglesia Norglen. Y luego me acompaña Chayito y Lupita. Ustedes saben, Lupita fue esposa por tantos años de Daniel Ferrell, otro de los grandes ancianos de iglesia que ha habido aquí en Denver. Y nos acompañaba, salió con nosotros el más maletón para manejar, alma mía de Jorge. Se perdió, ¿verdad? No llegó. Y que hubo un tramito ahí medio borrascoso, ¿no? Y no llegó, le va a poder tanto no estar con nosotros, pero después de mediodía lo vamos a ver y le vamos a llevar sus saludos de ustedes también. Y es que él en forma especial lo amamos mucho porque le decimos que él es el milagro de la familia Chacón. Y a lo mejor ahorita durante la charla les platico un por qué es nuestro milagro. Y parecía que ya todo estaba tranquilo con la Chaconiza, pero voy allá atrás y me encuentro con la sorpresa de que me topo con mi hijo, mi junior. Eduardito está aquí también con nosotros. Él es anciano de una de las iglesias en Wichita, Kansas. Así que mi hijo, pues qué gozo, ¿no?
Y por supuesto la sorpresa de la venida del pastor Chacón es que ya tiene ayuda idónea. Digan amén. Porque uno solo como que no vale igual, hijos, no. Hace falta el yugo, digo, hace falta la ayuda idónea. Elvirita, ponte de pie, mija, por favor. Ella es Elvira Chacón de Chacón. Así que imagínense, está chaconada por todos lados, ¿no? Pero no somos familiares. Elvirita, bienvenida. Esta es la iglesia más hermosa de todo Colorado. Digan amén. Amén, amén. 2 minutos memorables. Por todo lo que estudiamos esta semana, hijos, tremendas lecciones de escuela sabática, nos da a entender que la profundidad, no tanto la duración, la profundidad es lo importante. La iglesia adventista es la esposa de Jesús. Imagínense la gloria que tenemos de pertenecer a esta iglesia. A raíz de lo que dije de la importancia, no es cuánto el tiempo que se habla, sino qué se dice. No cuán rebuscado y elocuente suene la charla, la plática, sino lo sincero y conciso de lo que hay que decir. Eso es lo importante. Por esto nuestro lenguaje, hijos, debe estar siempre infiltrado de la palabra de Dios, porque eso es lo que se recuerda. 2 minutos memorables, como titulé mi charla, pueden tener más efecto que 2 horas maratónicas, pero que no tienen poder, peso. Entren conmigo al túnel del tiempo y acompáñenme a un campo en Pensilvania. Era el año, nos dice la historia, el año de 1863, julio. El lugar es Gettysburg. Hoy es una serie de apacibles colinas llenas de marcadores y llenas de memorias. Pero en ese año, hace 161 años, era un campo de batalla, como ahorita es Israel. Horrible, más de lo que nos podemos imaginar. Dice la historia que durante los primeros días de aquel mes, como unos 51,000 personas, jóvenes la mayoría, fueron muertos, heridos o desaparecidos, en lo que resultaría la victoria decisiva de la Unión en la terrible guerra civil de los Estados Unidos. Los gritos angustiados de los heridos y moribundos formaban un coro de gemidos indecibles. Una enfermera anotó estas palabras en su diario. Ella pone allí: por 7 días la sangre literalmente corría en las mesas, en las carretas y carretillas llenas de piernas y brazos amputados, y se vaciaban y enterraban los restos en una zanja profunda. Los predicadores citaban el Salmo 23 vez tras vez, lo más rápidamente posible, mientras valientes soldados exhalaban su último suspiro.
las secuelas de esa guerra de este país que tanto nos ha dado, hijos, y que es una bendición para el mundo. Las secuelas de una batalla como esa que se libró para lograr que este país lograra su independencia, su libertad y pudiera ser lo que atrajo, ¿verdad? Muchos cristianos, el cristianismo renació aquí. Por eso es que Dios bendice a este país. Este país es cristiano por excelencia. Y bueno, se propuso ante tal tragedia terrible que estaban viviendo, se propuso que hubiese un cementerio nacional. Imagínense, porque no podían tener cultos como nosotros cuando alguien perece. Así que se planeó un culto de consagración. Se fijó una fecha para dicho evento, 19 de noviembre. Y la comisión de hombres grandes de la nación invitó nada menos que al elocuente Edward Everett, tremendo predicador, de lo mejor que se tenía en esta nación en esos años. Y se le pidió que él tuviera el discurso dedicatorio. Este hombre era conocido por su cultura, su fervor patriótico, había sido además de gran orador, había sido gobernador del estado de Massachusetts. Así es que era el candidato natural para la histórica ocasión. Predicar para las familias de tantos miles de difuntos. Así es que aquel hombre se sintió halagado con la invitación y por supuesto la aceptó de buen grado. Un mes antes, en octubre, el presidente don Abraham Lincoln, y cuando digamos ese nombre no dejemos de ponerle el don, porque para los mexicanos que estamos aquí, así como don Miguel Hidalgo y Costilla, es don Abraham Lincoln para esta nación. Y entonces anunció don Abraham Lincoln que quería venir a la ceremonia. Y esto sorprendió a los miembros de la comisión. No se negaban a que viniera el presidente, por supuesto, era un privilegio, pero dejar la capital en tiempo de guerra era algo inconcebible. Pero ¿cómo podían evitar que él quisiera hablar en ese evento? Hay que toda la comisión de los grandes estaba nerviosos, porque Lincoln conocía quién era Everett, a quien le habían pedido que tuviera el sermón, lo principal. Así es que con mucho respeto le mandaron una nota al presidente diciéndole que hablara él solo algunas pocas palabras apropiadas, porque ya tenían a la eminencia que iba a predicar, el gran orador, etcétera, etcétera. Abraham Lincoln sentía en su corazón, según lo que él ha dejado escrito, él sentía que Dios había contestado sus oraciones, porque se mantenía en oración con su gabinete, orando por la paz de este país. Así es que con poco tiempo se puso él a preparar qué iba a decir. Preocupado estaba por su discurso. Le confió inclusive a un amigo que le ayudara a hacer los preparativos. Y entonces llegó el día. Por la tarde, un día antes de los discursos, se disculpó en cualquier actividad porque él quería estar solo en su cuarto para repasar los conceptos que él iba a verter. A la medianoche, para colmo, su esposita le manda un telegrama donde le dice que su hijito Ted está enfermo. Un poco mejor que ayer, le dice, pero está muy enfermo. 10 añitos.
Pero como la familia de don Abraham, que de 4 hijos ya habían perdido a 2, pues se preocupó bastante por el temor de ir a perder a un tercer hijo y con el compromiso que tenía. Así que se arrodilló y dejó las cosas en las manos del Señor. Otro día llega a las 9 de la mañana, el gran día. Lincoln cogió su discurso, todavía anotó algunas cosas ahí en el bosquejo que llevaba, se lo echó en la solapa de su saco y fue a la asamblea. Eran momentos cruciales, ¿no? Cuando él pasaba rumbo al salón principal, todavía miraba por la calle tantas cosas, una cantimplora abollada, una fotografía rota, una bota ya desgastada, un rifle roto. El señor Lincoln fue sobrecogido por la congoja. Deja el escrito que las lágrimas corrían por su larga barba. Poco después de que el capellán del Senado abrió la sesión y tuvo la oración de invocación, el gran Everett fue presentado. Este hombre tenía entonces 69 años de edad y sentía algo de miedo de olvidar una cosita de su discurso que casi había memorizado. Pero una vez que comenzó con la experiencia que tenía, pues todo cogió un cauce sorprendente. Sus palabras resonaron en todo el campo como campanas de plata. Conocía su oficio. Fluctuación vocal, tono de voz, gestos dramáticos, pausas elocuentes. Lincoln mismo estaba fascinado escuchando a aquel tremendo orador. Finalmente, 2 horas después, yo me propongo esta mañana hablarles 3 horas. Pues nomás una sonrisa, pero ni un amén. Ni mi hijo dijo amén. Adiós. 2 horas no es fácil escuchar a una. Ya cuando vemos que el predicador pasó de los 30 minutos, ya estamos diciendo, Padre eterno, córtale la lengua. Porque para cómo nos venimos en ayunas a veces el sábado, ¿no? Y ya para esa hora ya nos anda. Bueno, se fueron a comer después del tremendo sermón. Lincoln, después de la comida, fue presentado. Todo era expectación, silencio sepulcral. Al pararse Lincoln, volvió nerviosamente al secretario que iba a su lado y le susurró, no les va a gustar. Incrédulo el alma mía del presidente. Pero bueno, se puso sus lentes, sostuvo las 2 páginas que llevaba de su bosquejo, no movió los pies ni hizo ningún ademán. Empezó a hablar. Su voz alta, un tanto chillona, cubrió la multitud como un bucle de bronce. Estaba serio y muy triste al comienzo. Pero cuenta la historia que después de varias oraciones, la cara y la voz del presidente cambiaron y cobraron vida. Entre las palabras históricas que mencionó, dijo, el mundo poco notará ni recordará por largo tiempo la sangre que ha sido derramada. Casi se le quiebra la voz, pero se erguió fuerte y claramente diciéndoles, ustedes son el pueblo de Dios. Y Dios nunca falla.
La gente a esas alturas escuchaba en punta de pie. Amaban a su presidente y su presidente amaba a su pueblo. Y de repente él terminó. 2 minutos solamente habló. 2 minutos. Su discurso había parecido la oración más dulce que escuchara toda aquella gente. Casi parecía inapropiado aplaudir, pero era inevitable. Aplaudieron muchos minutos hasta que el presidente salió. Todavía iba caminando y alguien de la prensa le preguntó, ¿es todo, señor presidente? Y él dijo, sí, es todo. Los amo. Han pasado más de 160 años desde aquel evento histórico. ¿Puede alguien recordar una línea del discurso de 2 horas pronunciado por Everett allí en ese lugar? Recuerda lo que dije al principio. La profundidad es lo que cuenta, no la duración. Los 2 minutos del presidente Lincoln se han convertido en 2 de los minutos más memorables de la historia de esta bendita nación. Algunos de los que estamos oyendo ahora esto, hijos, no cabe duda que tenemos la urgente necesidad de pasar más tiempo en conversación con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús. ¿Cuántas veces olvidamos al Espíritu Santo? Hablemos con Él. Hablemos con Jesús. No solo lo usemos como intermediario. Y por supuesto, sigamos hablando con Papá, con nuestro Padre Celestial. Memorable lo que aquel pueblo vivió en aquella mañana tan importante. Y nosotros tenemos tremendo privilegio de poder hablar con el Señor a la hora que nosotros querramos. ¿Cuántos minutos estamos utilizando cada día para hablar con el Señor? Queridos, los tiempos que vivimos son extraordinarios. No hay día que no haya un terremoto. No hay día en que la guerra en varios lugares siga. Ahorita estamos viviendo 2 guerras terribles que no tienen fin. Cada día trato de oír las noticias, a ver si eso se ha apaciguado un poco en un lugar o en el otro, pero no, todo lo contrario. Todo esto nos dice, hijos, que el Señor no tarda en llegar. Está próximo. Y qué hermoso es que Él nos asegura, como Lincoln le aseguró aquel día a su gente, nos asegura la victoria. Tú vas a estar en el reino de los cielos. No tenemos por qué no estar allí si ya Dios hizo todo para que logremos nuestra salvación. ¿Y cómo lo logró? Entregando lo que más amaba.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fueron 7 heridas en el cuerpo de mi Jesús. Cada una de ellas logró un objetivo principal. Y las 7 me aseguran a mí que ya se pagó el precio, que solo basta que cada día aceptemos ese regalo bendito. La primera herida que recibió mi Señor, por donde sangró, por donde su sangre corrió, fue allí en Getsemaní. Aún los médicos en la actualidad están de acuerdo en que cuando una persona está con una presión horrorosa, como era la que tenía Jesús, porque sentía la ausencia de su Padre, no por los aspectos físicos que le ocurrieron, sino por la separación. Por primera vez sentía que no estaba ahí el Padre con él. Y eso le motivó que su cuerpo comenzara a sangrar por sus poros, como el sudor. Y qué lindo que allí fue donde él dijo esas palabras memorables: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Adán y Eva perdieron su voluntad al ceder a la tentación, como nos ocurre a menudo a nosotros. Nos falta fuerza de voluntad. Hace un mes o 2 meses quizá ya, porque los tiempos también ahorita vuelan, perdimos la familia Chacón al mayor de nuestros hermanos. Fue el primero. ¡Cuánto dolor! Dios me dio el privilegio, junto con mi esposita, de lidiarlo este año que pasó. Y lo traía con el médico cada vez que le tocaba y le hablaba a él, porque era el único no adventista de la familia. Irónicamente, él fue el primero que conoció a Cristo. Pero por algunas situaciones de la vida, él se enredó en asuntos del mundo y no podía entregarse al Señor. Y este año último de su vida, ahí estuve con él. Cada vez que cruzábamos ese puente entre Ciudad Juárez y El Paso, le hablaba de mi Cristo. Le ponía los cantos de nuestros hermanos que cantan. Y cada vez que lo dejaba en casita, le decía: mi hijo, ya entrégate. El sábado, y lo amenazaba, ¿no? El sábado voy a venir a bautizarte. Y él siempre me decía: carnal, al rato, carnal. Digo: pero ¿cuál al rato, mi hijo? Si Dios te está dando este tiempo. Platico con respeto por mis hermanos, pero el alma mía no pudo dejar de fumar. Ese cigarrillo lo detuvo de entregar su vida a Jesús. Y yo lo abrazaba y le decía: carnal, pero ¿cómo es posible que esto te evite gozar? Y el alma mía nada más movía su cabeza. Gloria a Dios, que en las últimas 2, 3 días de su vida, él se entregó a Jesús. Cómo disfruté con mi cuñadita
y con uno de los hijos que estaba con él, con mi esposita, ese momento, y mis hermanos. Habían llegado Arturo y Jorge, y junto conmigo vieron cómo él inclusive tarareaba el canto que estábamos entonando en ese momento. Divino compañero del camino. Qué lindo es que al final él pudo recibir la fuerza, porque todavía una semana antes no podía ya hablar, pero le decía a su esposa, uno quería un cigarrito por lo menos, ¿no? Pero por la sangre de Cristo al final él fue vencedor. Y tenemos la seguridad de que él va a estar listo cuando Jesús venga y recibirlo en su gloria. Así que, queridos, si tienes algún problema, algún vicio que por ahí esté corroyendo tu espiritualidad, hoy es el día. Fuerza de voluntad. El segundo lugar donde mi Jesús derramó sangre fue de su espalda. Imagínense 2 tandas de latigazos, 40 azotes menos 1. Y esa sangre bendita yo la aplico a cualquier enfermedad. Es decir, el Señor tiene poder para sanarte físicamente si es su voluntad. Creámoslo, queridos, y oremos más por los enfermos. Ahí en Chihuahua, si un día ustedes van y preguntan por el pastor Chacón, tengo cierta mala fama, de una vez se las digo, no, para que no se sorprendan. Pero la mitad de enfermos que unjo se mueren. Hay una esposa y un colportor que amo mucho, que está muy malita. Y cada rato él la amenaza. Voy a traer al pastor Chacón para que te unja. No, yo ya me siento bien, se alivia. Porque piensa que la voy a mandar al ataúd luego. Queridos, tenemos un médico por excelencia. ¿Sí? ¿Usted cree que hay sanidad para cualquier enfermedad? Para cualquier enfermedad. Tenemos un médico de médicos, mijo. Como pastores, imagínense cuánto milagro hemos visto que Él obra. Y gloria al Señor, que lo lindo es que después de que se obra el milagro, Él obra la transformación para vivir una vida mejor, más saludable, con los principios tan hermosos que tenemos, y ahí seguimos bien, sí. Como le digo, o sea, yo soy una persona que mis hermanos vienen a la iglesia y ya tienen práctica. Pero yo fui una persona de aquellas que era muy duro. Vamos a la iglesia, ratito. Vamos, rápido. Así. Y pues, por mi enfermedad, que, bueno, todo estoy enfermo, pero gracias a Dios ahorita por el medio de la iglesia, pues, yo me mando sanidad por mis pies, que sentía que me los iban a cortar. Año nuevo yo pedí un milagro a Dios de sanidad, que me lo enviara. Y gracias a Dios puedo correr por el caminar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahorita ya no me quedo con el diabetes. Voy a meterme a fondo y yo sé que Dios me va a... Amén. Gloria al Señor. Él sana. Creámoslo, queridos, porque así es. Aleluya, por esos sangre gloriosa que derramó Él por su espalda. El tercer lugar donde vemos sangrar a mi Jesús es en su cabeza, cuando implantan allí sobre ella aquella corona de espinas. Su cabeza real.
Eso me habla, queridos, de que nosotros somos ricos, no solo espiritualmente, sino también en todos los aspectos. ¿Qué nos falta? Dios nos da de más. No debe haber un adventista que ande mendigando pan. Eso sería negar a Jesús. Dios quiere y bendice el trabajo honrado y bendice al adventista fiel, que es fiel en sus ofrendas, sus diezmos, etcétera. Y estamos bien. Algunos demasiado bien. Seamos cuidadosos, compartamos lo que tenemos. El cuarto lugar donde veo la sangre de mi Jesús en sus santas manos. Manos horadadas por aquellos clavos salvajes. ¿Qué me dice el Señor con eso? Que hay que usar estas manos para acariciar al enfermo. Toquen más a sus hijos con esas manos, queridos padres. Suban a su recámara y oren con él y póngale su mano en su frente. Un momento muy solemne en el ungimiento de enfermos es ese, cuando ponemos las manos sobre el enfermo. Dios da la sanidad. Dios da la sanidad. Mi hermano tenía diabetes, el que murió. Mi hermano tenía cataratas en sus ojos. Y Dios fue tan lindo que él, un año antes de morir, lo operaron de sus ojos y quedó perfectamente bien. Estaba tan contento porque ahora sí podía ver, decía él, las películas a todo color. Le digo, anda, sinvergüenza, te voy a traer otro tipo de películas. Pero él sanó de varias cosas. Sus pulmones no respondieron porque él nunca dejó de fumar. Pero si no, hasta eso Dios hubiera sanado. Dios sana. Usemos esas manos, hijos, para acariciar a nuestros hijos y darles bendición. El quinto lugar donde veo la sangre de mi Señor es en sus pies, que también fueron clavados ahí en la cruz. Y qué hermoso es Dios, porque esos pies que antes se encaminaban, ¿dónde estoy? En Denver, ¿verdad? ¿Cómo se llama el centro? ¿El Army? ¿Cómo se llama el centro donde hay mucho bullicio, mucha droga, hijo? Federal y Army y todos esos lugares donde caminábamos cuando estábamos en pecado. Yo cuando predico en Juárez les digo la Mariscal, porque en esa calle hay puras cantinas. Les digo, hermanos, algunos de ustedes allí andaban. ¿Y ahora dónde caminan? A Jesús, a la iglesia, al hospital, a donde podemos hacer el bien. Usted comenta, hermanito. Mis hermanitos están dispuestos a escucharnos 2 horas. Yo mendigué 8 años por las calles, ¿sabes? Y Dios me sacó. Usted es un testimonio hermoso, mi hermanito. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo pienso que Dios me ha sacado de ahí. Amén. Estoy agradecido. Qué lindo, mi hermanito. Gracias, gracias. Porque ya con eso valió la pena venir al templo. Amén. Amén. El sexto lugar donde mi Señor Jesús sangra por nosotros, hijos, es su corazoncito. Allí donde aquel soldado clavó su lanza. Y todo eso me habla de ese corazón suyo y mío que tienen que parecerse al corazón de Jesús. Que se conduele del enfermo, que se conduele del pobre, que se conduele del que sufre. Qué hermoso es el Señor. El profeta Isaías, cuando habla de esa sangre del Señor Jesús, vamos a leerlo en la Biblia, hijos, para que usen su santa palabra. Isaías 53. Isaías 53.
Dice la palabra del Señor de los versículos 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Y el texto que sigue es terrible, ¿no? Molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué maravilla de amor! Les pregunto en este momento, hijos, al terminar mi plática, ¿hay poder en la sangre de Jesús? Mucho poder. Ya Él hizo todo por nosotros y al final dio su vida por nosotros. Y esta mañana gloriosa, pues yo quiero invitarles a que permanezcamos fieles, queridos. Yo cada día estoy más convencido de que el tiempo del fin está a las puertas. Es imposible negarlo. Qué hermoso que estamos estudiando el conflicto de los siglos como auxiliar de la escuela sabática. ¿Cuántas verdades sublimes están allí? ¿Cuánta seguridad bendita de que hay un lugar preparado para nosotros? Hace unos meses me reprende Elvirita porque dice que a veces hablo de meses, pero son años. Como que eso le pasa a los que ya pasamos del setentón. Algunos de los que están aquí me podrán comprender. Pero no, esto hace unos meses, Elvirita, para no regarla, ¿no? Que me habló una personita para pedirme que fuera a orar a una hora más o menos de donde vivía. Y fui a orar por Ciro, un hombre que toda su infancia conoció la iglesia. Su madre, Estercita Santillán, un alma de Dios. Eran como 10 hijos y llegaba esa santa a la iglesia con todo su kinder, con todos sus hijitos. Y a todos los encaminó en el camino. Pero Ciro, el mayor, lo bendijo Dios tanto que lamentablemente un día él se apartó de Dios y comenzó a vivir una vida totalmente opuesta a lo que él había conocido. Y por supuesto, con el vicio y las drogas y tantas cosas vinieron los problemas físicos. Tanto así que cuando me llama su esposa, aquel hombre estaba con un cáncer terrible, con una angustia bárbara allí en su cama, donde esa santa mujer lo tenía que cambiar de postura cada 15 minutos o a veces menos, porque no aguantaba los ardores y los dolores que le producían la enfermedad. Y cuando llegué con él, comenzamos a cantar, y él en algunos cantos se constreñía y lloraba y lo acomodábamos para que él pudiera estar lo mejor posible. Muy, muy, muy enfermito. Después de más o menos unas 2, 3 semanas de estarlo visitando, empezó a ver reacción positiva en su salud. Empezó a sentarse,
en ratitos. Y después de 2, 3 meses, él comenzó a caminar, aunque con molestias. De tal manera que llegó un momento en que le dijo a la esposa, por algo Dios me está dando mi salud. Yo necesito ir a Juárez. Estaba como a 10 horas de la frontera. Yo necesito ir a Juárez a ponerme a cuentas con mis hermanos. A todos los he ofendido. A todos les fallé. Entonces la hermana me pidió mi opinión, que cómo veía, que si creía yo que él duraría en el viaje, eso. Y entonces el doctor era conocido y pudimos consultarlo. Y el doctor le dio cierto medicamento y le dijo, con mucho cuidado, adecúen bien el mueble en que lo van a llevar y vayan, eso le hará bien a él. Y se lo llevaron. Yo expectante me quedé, después de 2, 3 semanas regresé y el hombre, queridos, había tenido la fuerza para ir y me platicaba con lágrimas en sus ojos cómo le pidió perdón a cada uno de sus hermanos, cómo le pidió perdón a varios de los sobrinos, porque era una familia enorme, ¿no? Grande. A su madrecita todavía la alcanzó con vida y se puso cuentas con él. Y cuando lo vi yo ya acá, después de esa tremenda odisea, él me abrazaba y me decía, pastor, si era cierto lo que usted me decía, si llego a morir hoy o mañana, ya puedo morir en paz. Yo tenía miedo de morir, pero ahora que estoy en paz con mis hermanos, estoy en paz con todo el mundo, puedo morir en paz. Diosito todavía le dio 1 año más de vida. Pudo ir a la iglesia, amados. Y al final descansó glorificando al Señor. Hay poder en Jesús. Esta mañana, hijo, yo los invito a que no dejemos por nada del mundo este evangelio glorioso. Van a venir más pruebas, más tentaciones. Satanás, como lo hemos estudiado ahora estas semanas, tiene 1 y 1000 tretas para apartarnos de la verdad. Pero Jesús nos ama y nos sigue llamando cada día a una relación más íntima con Él. Yo quiero aprovechar para, junto con ustedes, consagrarme a Dios esta mañana. Y yo le pido a mi familia hermosa que se unan con su carnal, con su papito Eduardo, y a mis amados, que los amo tanto, que nos entreguemos al Señor, hijos. ¿Podríamos hacerlo? Vamos a cantar juntos ese hermoso canto en el Monte Calvario. Y después de cantarlo, vamos a orar, consagrándonos a Dios. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, que murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dios mundo desprecia
si en la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Prométanme que no van a olvidar los 2 minutos de Lincoln para orar cada 2 minutos con Dios, donde estén, en su trabajo, manejando, pero mantener esa comunión constante con el Señor. Y vamos a ver un reavivamiento en nuestra vida hermoso, para la gloria del Señor. Padre bueno y santo, muchas gracias, Dios de amor, porque vaciaste el cielo en la dádiva de Jesús. Qué amor tan enorme, inmensurable. Gracias por esa sangre bendita derramada en el Calvario. Gracias porque ella nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos prepara para lo que está por venir. Señor, recibe nuestro corazón en esta hora. Es tuyo, Dios, tú lo sabes. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Que podamos darte la gloria que tú y el Espíritu Santo y Jesús merecen. Que nuestra vida refleje ese amor, Señor. Y que muchos, como nuestro hermanito que habló esta mañana aquí, vengan corriendo y se echen en los brazos del gran Maestro. Bendícenos, Dios lindo. Cuida a nuestro pastor, que pronto va a estar ya con nosotros. Cuida a nuestros ancianos lindos de esta iglesia. A cada miembro de la misma, danos tu bendición y tu paz. Y danos el gozo de que muy pronto, Dios, estemos contigo y con todos los redimidos. Tantos hermanitos que han muerto en estos días de la pandemia y ahora. Pero los veremos para tu gloria y tu honra. Acompáñanos a casita en santidad. Cuídanos de accidentes. Lo rogamos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén.